El nuevo coronavirus dejaba hasta el viernes más de 100.000 muertos en el mundo. La mitad de la población mundial está confinada, mientras se reporta 1.600.000 infectados. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre los peligros de un levantamiento rápido del confinamiento y mostró preocupación por el número de trabajadores sanitarios que están infectados con COVID-19 en el mundo. Estamos particularmente preocupados por el gran número de infecciones reportadas entre los trabajadores de la salud. En algunos países hay reportes de un 10% de trabajadores de la salud infectados. Es una amenaza alarmante. Cuando los trabajadores de la salud están en riesgo, todos estamos en riesgo. El virus se ha ensañado principalmente con Europa, donde hay más de 70.000 muertos, y Estados Unidos, que tiene más de 18.600 decesos, y se convirtió en el primer país en acumular más de 2.000 muertos en 24 horas. El número de pacientes graves está disminuyendo en Italia, Francia, España y Nueva York, ciudad estadounidense que es epicentro, lo que alimenta las esperanzas. Italia, con unos 143.000 casos confirmados y casi 19.000 muertos, prolongó el confinamiento hasta el 3 de mayo. España, en tanto, registró el viernes la cifra diaria más baja de fallecimientos desde el 24 de marzo, con 605 decesos. Francia superó los 13.000 fallecimientos, entre ellos un niño de 10 años, mientras que Reino Unido anunció un récord de 980 muertes en 24 horas, con casi 9.000 muertos. Rusia, con casi 12.000 casos confirmados y un 100 de muertos, buscará cooperación con Estados Unidos contra el virus. En América Latina y el Caribe hay unos 54.000 contagios confirmados y más de 2.000 fallecidos. La mitad murieron en Brasil, el país más azotado, con más de 18.000 casos, al que le sigue Ecuador con más de 7.000 casos y unos 300 muertos. Ahí el elevado número de fallecimientos ha hecho necesario que reos de 6 cárceles se involucren en la fabricación de féretros. La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró este viernes que en el país quedan 144 pacientes en estado grave por la neumonía COVID-19, la cifra más baja desde enero. Las autoridades sanitarias informaron además que 101 de los casos severos se encuentran en la cuna de la pandemia, la ciudad de Wuhan. Precisamente ahí se ha registrado la única muerte por COVID-19 que, según las cifras oficiales, se ha certificado en todo el país. Además, China detectó 42 nuevos contagios de coronavirus en su territorio, de los que 38 se diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero. Los 4 casos restantes fueron contagios locales. A pesar de estos nuevos casos, el número total de infectados activos en el país asiático continuó descendiendo hasta los 1.116, ya que el número de pacientes dados de alta acostumbra a ser mayor que el de nuevos contagios. Así, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.907, entre los que han muerto 3.336 personas, y por el momento se ha dado de alta a 77.455 tras haber superado con éxito la enfermedad. 917 personas murieron este sábado en Reino Unido a causa del coronavirus. Una ligera caída en comparación a la cifra de fallecidos del viernes, con 980. Casi 9.900 personas han perdido la vida en el país, mientras que el número de casos confirmados supera los 78.900. Estas crudas cifras ponen en relieve la gravedad de esta emergencia nacional, el impacto devastador de este virus y las medidas sin precedentes pero necesarias que estamos tomando para hacerle frente están afectando todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Mientras tanto, en Alemania, casi 2.600 personas han muerto a causa del virus. El cómputo de contagios sobrepasa los 117.000. En un desacostumbrado discurso, el presidente Frank-Walter Steinmeier recordó que la batalla es contra un enemigo común e invisible. No, esta pandemia no es una guerra. No se trata de naciones contra naciones ni soldados contra otros. Esto es una prueba para nuestra humanidad. En Francia, los caídos por el virus reflejan el rostro más duro de esta prueba. Se contabilizan más de 13.000 fallecidos, más de 90.600 contagios y alrededor de 24.900 personas curadas. Por su parte, Italia registró un leve incremento en la cifra diaria de fallecimientos, con 619. El antiguo epicentro del COVID-19 cuenta con más de 152.000 infectados y más de 19.000 muertos. Estados Unidos supera a Italia y se sitúa como el primer país en número de muertos por coronavirus, con más de 19.000 fallecidos.
Estados Unidos supera el 500.000 de contagiados, registra más de 2.000 muertos en 24 horas por COVID-19. Un tercio de los fallecidos son de la ciudad de Nueva York. Estados Unidos no podrá reabrir su economía antes del 1 de mayo, según el director general de Salud Pública. Cuando vemos esas cifras, esa cantidad de muertos es horrible. Por otro lado, el número de camas que estamos usando se reduce sustancialmente, lo que puede considerarse como un descenso de la curva de contagios. En el Centro de Salud de Detroit se realiza una nueva prueba para detectar los casos positivos en pocos minutos. Expertos del Centro de Salud Henry Ford en Detroit hacen tests a policías, socorristas y empleados de la ciudad que tienen que seguir con su trabajo. En Arizona, la Guardia Nacional apoya misiones de recogida de equipos de protección para el personal médico. En Arizona este viernes se registraron al menos 3.100 casos y cerca de 100 muertes por coronavirus. Los ministros de energía de los países del G20 no lograron ponerse de acuerdo sobre un eventual recorte en la producción de petróleo. El comunicado emitido después de la final de la cumbre virtual organizada por Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, incluye compromisos para la cooperación futura en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Debido al confinamiento de la mitad de la población mundial para limitar la pandemia, la demanda del petróleo está en caída libre, a pesar de que el suministro ya era excedente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo mencionó el viernes por la mañana un acuerdo preliminar sobre una reducción en el suministro mundial en 10 millones de barriles por día, en mayo y junio. En ese acuerdo, Rusia, el segundo productor del mundo, se había comprometido, pero México no dio su aprobación indispensable para refrendar el pacto, al considerar excesivo que se le pidiera una reducción de 400,000 barriles por día. Luego anunció que bajaría su producción en 100,000 barriles, tras un acuerdo con Estados Unidos que disminuiría su producción para compensar la diferencia, y México reembolsaría la diferencia en una fecha posterior. La retirada de los 10 millones de barriles diarios en mayo y junio y después de 8 millones de julio a diciembre correría a cargo principalmente de Arabia Saudita y Rusia, pero al menos otros 20 países deben participar en el esfuerzo. Hace unos meses el precio del barril rondaba los $60, pero a principios de la semana pasada cayó a niveles nunca vistos desde 2002. El precio del barril, según la OPEP, está por debajo de los $21. Estados Unidos, a favor de un acuerdo, no pudo participar directamente en las negociaciones, porque se lo impide su reglamentación antimonopolio. El 10 de junio está prevista una nueva reunión de la OPEP para decidir más medidas para equilibrar el mercado. Católicos y protestantes de todo el mundo celebran este fin de semana la fiesta más importante de su religión, la Pascua. Ante la pandemia del nuevo coronavirus, las misas y procesiones se han suspendido. La solución han sido transmisiones por televisión e internet, e incluso la realización de podcast con lecturas. El Papa Francisco recorrió en un silencio sobrecogedor la plaza de San Pedro, acompañado solo por 5 reos procedentes de una cárcel de la ciudad de Padua, duramente golpeada por la pandemia. También le acompañaron 5 médicos y enfermeras. Como es tradición, escenificó el camino a la cruz que representa el Calvario de Jesús desde su condena a su crucifixión. Dio onipotente ed eterno, próvido, refugio dei sofferenti. Dios omnipotente del poder eterno, refugio providencial para el sufrimiento, observa con pasión y aflicción a tus hijos que sufren esta epidemia. Alivia los dolores de los enfermos, da fuerzas a quienes los cuidan. Da la bienvenida en tu paz a aquellos que murieron. Y durante todo el tiempo de esta tribulación, que todos encuentren consuelo en tu misericordia. Fa che ciascuno trovi conforto nella tua misericordia. En tiempos del nuevo coronavirus, en Viernes Santo, las oraciones se han hecho en familia y los fieles están privados de la comunión, bautizo e incluso funerales en muchos países. La Santa Sede ha dicho que las expresiones de piedad popular, las procesiones y el Vía Crucis pueden ser suspendidas por la pandemia, según un decreto publicado a fines de marzo. Misa de Viernes Santo respetando el distanciamiento social. Cientos de personas asistieron a un autocine en Düsseldorf, Alemania, para participar de la celebración religiosa desde sus vehículos. A la entrada del estacionamiento se escaneaban los boletos que se podían adquirir gratuitamente por internet.
Estamos tratando de crear un poco de comunidad con esta misa al aire libre. Si la gente en sus coches reza y canta con nosotros, será un signo alentador de que no están solos. Alemania, con más de 120.000 contagios del nuevo coronavirus y cerca de 3.000 muertes, prohibió cualquier concentración de más de 10 personas. Pero los fieles no quisieron desaprovechar la oportunidad. En los próximos días el autocine acogerá otros servicios religiosos. Solo queríamos tomar la oportunidad y participar en la misa de Pascua, hacer algo diferente a verla en línea. Este año muchos cristianos de todo el mundo no se podrán congregar para celebrar la Pascua, la fecha más importante del calendario cristiano. En ese contexto, y así como la iglesia de Düsseldorf, varias congregaciones se adaptaron para celebrar misas transmitidas en internet, radio, televisión o incluso por altavoces desde un auto. La tendencia de fallecimientos por coronavirus sigue bajando en España. En las últimas 24 horas se registraron 510 muertes. Si bien siguen siendo muchas, es la cifra más baja desde hace 19 días. En total han perdido la vida 16.353 personas y el número de casos detectados llega casi a los 162.000. En esta batalla por conseguir que las cifras de la pandemia vayan remitiendo, muchos profesionales de la salud se reinventan día a día. Así lo cuentan desde el Hospital San Pedro de Logroño, cuya labor ha sido destacada por la OMS. Partíamos de muy poquitas plazas y la hemos triplicado. Sobre todo hemos utilizado el quirófano como camas de UCI, la reanimación como camas de UCI. Todo para guardar las distancias y evitar contagios, y es que cualquier protección es poca. Calzas, 2 pares de guantes, mascarilla, bata, gorro, gafas y pantalla. Los sanitarios deben llevar este equipo de protección durante al menos 4 horas seguidas. Da mucho calor, pero es imprescindible, aseguran. Aún así, no es la parte más dura de su trabajo. El tipo de paciente es un paciente que está muy solo, necesita un poquito de compañía y les damos lo que podemos, pero no todo lo que quisiéramos. Entonces eso produce a veces mucha angustia, sobre todo en momentos en los que los pacientes están delicados o malitos. Una de las cosas más difíciles son los momentos de fallecimiento. Solo se permite entrar a un único familiar que tiene que despedirse en pocos minutos y sin acercarse a su ser querido. Pero la tristeza también tiene su contraparte cada vez que se recupera un paciente. En total suman 59.109 las altas y cada testimonio es un soplo de aire fresco. Quiero decirle a todas las personas mayores, yo tengo 65 años, he estado muy malita, y ya gracias a Dios hoy me van a dar el alta para ir a casa. Así que ánimo, que todos se pondrán buenos. Irán inauguró una línea de producción de test serológicos de detección de anticuerpos en el marco de su lucha contra el coronavirus, que ha causado hasta ahora en el país la muerte de 4.357 personas de los más de 70.000 contagiados. Esta línea de test rápidos, que tiene previsto producir 2 millones semanales, se suma a la ya existente de producción de las pruebas PCR y, según el gobierno, permite satisfacer la necesidad interna del país. Las autoridades iraníes pretenden ampliar el número de pruebas de diagnóstico que se realizan a diario y llegar a los enfermos asintomáticos para contener la pandemia. Hasta ahora Irán ha efectuado 251.703 test y ha visto una reducción del número de nuevos contagios desde hace ya 12 días. En las últimas 24 horas se contabilizaron 1.837 casos, de los que 125 perdieron la vida. De los alrededor de 70.000 contagiados, cerca de 42.000 han superado ya la enfermedad, mientras que 3.987 se encuentran en estado crítico. El gobierno ha decidido levantar algunas de las restricciones y reanudar las actividades económicas de bajo riesgo en todo el país, menos en la provincia de Teherán, la más afectada. Marco Casula es un científico italiano atrapado en el Ártico por la pandemia de COVID-19. Su mensaje es claro: la investigazione non è solo cultura, también es vida. Essendo che comunque nessun collega può venire qui su a darmi il cambio e comunque, sai, tornare indietro in questo momento sarebbe problematico, oltre che poco sicuro, io sto
continuando a portare avanti il lavoro che stiamo svolgendo qui in Artico, che è un lavoro importantissimo. Noi qua monitoriamo questo ambiente così delicato. Cápsula toma pruebas en un archipiélago noruego para el Consejo Nacional para las Investigaciones, la mayor institución pública científica italiana. Reside en esta base donde se cobijan otros 30 científicos del mundo. Reclama mayores recursos para la ciencia, ya que, señala, no solo permitiría hacer frente a ciertos problemas, sino también jugar con ventaja ante eventuales crisis. Cápsula toma pruebas de las partículas en la atmósfera y en la superficie para enriquecer una serie sobre los efectos del cambio climático. Qui il cambiamento climatico si tocca con mano. Allora, io ti posso parlare sia di dati che di cose visive. A livello di dati io ti dico questo. Allora, in 10 anni la temperatura qui dove siamo noi è aumentata in media di 3 gradi centigradi. 3 gradi centigradi è un aumento esponenziale ed è tantissimo. El científico permanecerá sin plazo en este mundo blanco que describe con auténtica pasión. Con noches de oscuridad infinita, en ocasiones iluminadas por las auroras boreales o por la luna llena y empapadas en un silencio ensordecedor. Los fallecidos y los contagiados por coronavirus volvieron a subir en Italia, aunque los expertos aseguran que la curva está en su fase plana y que comenzará a bajar. A pesar de esto, los fallecidos en Italia alcanzaron los 19.468, lo que supone un incremento de 619 en el último día y un nuevo aumento respecto a las 570 nuevas víctimas mortales del viernes, según el último balance de Protección Civil. El número total de contagios se sitúa en 152.271 personas, 4.694 más en las últimas 24 horas. El dato supone un repunte en el número de nuevos contagios respecto a los 3.951 registrados el viernes. Además, el número de personas actualmente positivas en Italia es de 100.269, con un aumento de 1.996. De ellas, 68.744 están aisladas en sus casas, 28.144 hospitalizadas y 3.381 en cuidados intensivos. Aunque suben los contagios respecto al viernes, cae la presión en los hospitales con menos personas ingresadas y sobre todo en cuidados intensivos, donde se han registrado 116 pacientes menos, al tiempo que también aumenta el número de personas curadas. El puerto de Montevideo recibió el viernes un crucero con 128 pasajeros que resultaron positivos a pruebas de coronavirus. 110 australianos y neozelandeses desembarcarían del navío australiano Greg Mortimer para abordar un avión sanitario rumbo a Melbourne en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El barco permaneció en aguas uruguayas por 2 semanas con más de 200 personas a bordo. El gobierno, que considera a todas las personas del crucero como contaminadas por COVID-19, coordinó la evacuación con su par australiano y la naviera Aurora Expeditions. Una vez realizado el desembarco, quedarán en el crucero más de 80 miembros de la tripulación y una veintena de pasajeros estadounidenses y europeos. Luego de aprovisionarse, el buque volverá el sábado a la zona de fondeo a 20 kilómetros de la costa uruguaya, donde continuará la cuarentena. La naviera trabaja en vuelos charter para devolver a sus hogares a los pasajeros. Cuba denunció el viernes que el bloqueo que Estados Unidos mantiene en su contra es aún más duro en la pandemia por el nuevo coronavirus. Entonces, el bloqueo aún es más cruel y genocida de que normalmente es en condiciones supuestamente normales, que nunca son normales, pero quiero decir, cuando no estamos en una epidemia como esta. Aunque la medida aplicada permite desde 1992 el envío a la isla de medicamentos, siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la población, muchas compañías y bancos temen sufrir sanciones por participar en intercambios comerciales con la isla. Nos es muy difícil adquirir equipamientos, insumos, medicamentos, que estamos obligados a adquirirlos en mercados muy lejanos, donde se duplican, se triplican los costos y en muchas ocasiones llega ya tardíamente. Donald Trump reforzó las sanciones, lo que complica la llegada de insumos de otros países. El cálculo de los daños está en 160 millones de dólares americanos.
60 por encima del año pasado. Y tenemos un acumulado de más de 3.000 millones. En una isla afectada por la escasez recurrente de alimentos y medicinas, la ONG Oxfam reclamó recientemente el levantamiento del embargo, al igual que 8 organizaciones favorables a la apertura a Cuba. La pandemia de COVID-19 ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en Brasil. La cifra fue anunciada el viernes por el Ministerio de Salud en momentos en que el país es el más castigado por esta enfermedad en América Latina. El número de fallecidos por el coronavirus es relativamente bajo si se compara con los países más afectados por la pandemia como Italia, Estados Unidos y España. Pero las autoridades sanitarias brasileñas se preparan para un aumento de las víctimas cuando se alcance el pico de contagios a finales de abril. Además, los expertos advierten que el número real de casos es probablemente mucho mayor al reportado, dada la limitada capacidad de realizar pruebas. El presidente Jair Bolsonaro afronta grandes críticas por haber rebajado en un primer momento la importancia de la COVID-19 que comparó con una pequeña gripe. Ahora el mandatario se encuentra enfrentado a gobiernos locales y estatales que decidieron cerrar negocios, escuelas y pedir a la población quedarse en su casa, lo que según él destrozará la economía. La expansión del coronavirus preocupa especialmente por su posible impacto en las zonas más pobres como las favelas de Sao Paulo y Río de Janeiro, que carecen de infraestructuras de salud y saneamiento. También hay temores crecientes sobre lo que significará la pandemia para las comunidades indígenas brasileñas en la selva amazónica. Son particularmente vulnerables ante las enfermedades que llegan desde fuera porque históricamente no han estado en contacto con los gérmenes contra los cuales gran parte del mundo ha desarrollado inmunidad. Es un temor muy grande que esta enfermedad llegue, causando un brote en las comunidades y acabe ocurriendo un genocidio en masa. Es algo muy peligroso que las autoridades de Brasil deben prevenir. Deben hacer todos los esfuerzos para evitar que eso pase. En una señal preocupante, un adolescente de 15 años de la etnia amazónica Yanomami murió tras contraer el virus. En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, sin protección alguna, pero eso sí, sin público, los habitantes de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México realizaron la representación del Vía Crucis de Jesús el Viernes Santo. De hecho, la representación empezó por una pandemia. No veo por qué se deje de hacer por otra pandemia. Pues esperarme hasta que se retiren los operativos para poder terminar con la procesión, con mi manda. La tradición surgió en 1843, cuando los vecinos salieron a la calle para pedir por el fin del cólera. En lugar del más de 500,000 de personas que cada Semana Santa se da cita en el Cerro de la Estrella, casi 600 policías custodiaron las entradas para evitar que los devotos asistieran ante la proliferación del COVID-19. Más que nada un poco de melancolía por no ver la tradición tal cual es. Este año los mexicanos tuvieron que seguir la tradición a través de sus pantallas y solo se permitió la entrada a quienes participaban en la escenificación de la muerte de Jesucristo en la cruz, la celebración más importante del cristianismo. En México hay más de 110 millones de católicos. Sin defensa contra la pandemia en Nicaragua. Fieles católicos incluso desoyen las llamadas al confinamiento de la Iglesia. El gobierno del presidente Daniel Ortega no ha establecido ningún tipo de restricción para evitar la propagación de la pandemia. La Iglesia Católica canceló lo que es las procesiones y todas las actividades religiosas, pero nosotros como promesantes de pueblo decidimos realizar la tradición para que no se pierda año con año. Este mismo sábado, el gobierno de Nicaragua organizó actos públicos con transporte gratuito ajenos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La versión oficial es que los casos que hay vienen de fuera y no hay contagio interno. Uno mismo tenemos que vernos ya entre sí. Sí, porque la verdad es, estamos como dicen, sin el capitán del barco. Ya, necesitamos al capitán. En este caso, ¿verdad?, nuestro gobierno. El presidente Daniel Ortega no es visto en público desde hace 3 meses. No hay ninguna medida de distanciamiento social en Nicaragua.